Bienvenidos a Zapping Vintage Extra. Estamos en el canal 6 de la Costa, como siempre, en todas las plataformas. Nos pueden ver por Facebook, en el Instagram, también en YouTube, con todos los preciados recuerdos de nuestra querida televisión. Mi nombre es Simón Gerley y estoy junto con mi compa aquí, Nico, como siempre, que me acompaña. ¿Cómo andás, Nico? Pero ¿cómo andás, Simón? Buenas, queridos televidentes de esta edición extra de Zapping Vintage. Qué bueno reencontrarnos con ustedes una vez más. Y qué bueno la repercusión que seguimos teniendo. Qué impresionante. ¿Cómo ha gustado esto de las revistas de cable? Bueno, es un tema que no se habla mucho en los distintos programas o contenidos que tienen que ver con la televisión, los medios de comunicación, etc. Innovamos bastante. Bueno, y creo que hoy vamos a, por lo menos, encaminarnos hacia un tema de que mucho se habla, pero poco se expone. Mirá cómo te lo defino, Estamos hablando de aquellas series, y mirá si habrá, que han quedado perdidas, que muchos nos acordamos, nos genera nostalgia, que la veíamos en cable, la veíamos en la tele abierta, pero que en el día de hoy queremos buscar información de esa serie, o queremos volver a ver esa serie, volver a verla, por ejemplo, en doblaje de español latino, aquellas series que eran extranjeras, y no hay manera, no las encontramos por ningún lado. Es cierto, o que de repente hace poco aparecieron, o hace algún tiempo aparecieron, pero pasaron muchísimos años en que estaban desaparecidas. A mí personalmente me ha pasado con varios casos y era un poco frustrante de repente querer revivir una serie de la adolescencia, de la infancia, y ya en esta era del internet intentar buscarla y caer en la nada. Bueno, y a veces YouTube nos juega alguna trampa, ¿no? Y aparece la serie, pero aparece discontinuada. Capítulos sí, capítulos no. El tema de doblaje, como decimos, muy difícil a veces. Con la versión original en inglés. O a veces con español de España, que como bien sabemos tiene sus diferencias con lo que es el español latino. Hemos encontrado muchas cosas en español de España. También va un poco en la costumbre que tenía uno de cómo lo consumía en su momento. Si vos lo mirabas siempre en español latino, 20 años después querés verlo de la misma manera que lo viste en tu infancia, que lo viste en tu adolescencia. Sin duda. No con unas voces distintas o con de repente palabras coloquiales que no entendés. Claro. No está muy bueno. Sí, sobre todo el tema de las voces, porque más allá de vocabulario, uno ya asocia al personaje con un timbre de voz particular, ¿no? Por el actor de doblaje quedó interpretado. Claro, en España eran otros. Han pasado casos inversos también, como por ejemplo Friends, que se transmitió durante muchísimo tiempo en inglés. Primero estuvo en Sony, después la pasó a Warner. Siguió una de las series de las sitcoms de mayor éxito de toda la historia. Sin dudas. Después, cuando Warner apostó por el tema del doblaje, hace algunos años, intentaron empezar como a transmitirla en español y recibieron muchísimas críticas negativas del público que decía, bueno, pero la vimos toda la vida en inglés, conocemos las voces de los actores, de repente chistes que en el doblaje cambian y que la gente los conoce en el idioma original, el concepto original de la humorada de ese chiste, y cosa que se pierde. Y con la traducción, seguro. Exactamente, seguro. Y hubo mucha crítica por eso de querer imponer algo de que la gente ya estaba acostumbrada a otra cosa. Hay un tema generacional también, ¿no? A ver, los que nos criamos mirando televisión abierta, sabemos que la enorme mayoría de las series que se emitieron en la tele abierta no eran subtituladas, o sea, eran todas con doblaje español latino. Era una especie de política que había en los canales de aquí de Uruguay. Correcto, entonces nunca conocíamos las voces originales de los actores. Entonces nos pasó al revés, a los de 40, 50... Estamos acostumbrados a los actores de doblaje latinos y no a las voces originales de los actores. Quizás los que se crearon con el cable, como el cable ha hecho mucho de las voces originales con subtítulos, les pasa al revés. En el caso de Sony, fue un canal que siempre apostó por el idioma original. Bueno, siempre es una forma de decir en el pasado, porque también como pasó con Warner o con diferentes señales de la telecable, llegó un momento que empezaron a pasar las cosas en español por temas de política, bueno, vaya sea... no importa el caso ahora, pero en su momento Sony se caracterizaba por tener una programación las 24 horas de series, que era también bastante innovador en su momento porque habían varios canales de series, como por ejemplo Fox, Warner, pero no apostaban al 100% por transmitir siempre series. Tenían dibujos animados, películas, pero Sony estaba totalmente enfocado en las series y todo 100% en el idioma original. Era como un sello que tenía. Y bueno, toda la gente que se crió desde los 90, pasando también por la década del 2000
en gran medida disfrutando de la programación de Sony, estaban acostumbrados a ver las voces originales de los actores en esos casos. Claro, en el caso de los canales abiertos, claramente se llama de inversa. Recuerdo algún caso muy aislado, como La belleza y el poder, una vieja telenovela que emitía Tele12 los martes y los jueves, cerca de la medianoche, que sí era subtitulada, o sea, estaban los actores originales, ¿no? Con sus voces originales, y estaba subtitulada abajo, pero eran realmente muy poco frecuentes esos casos. A mí se me vino como una andanada de decir, quiero volver a ver las series que miraba de chico. Y me acordaba de algunas, por ejemplo, me acordé de Benson Dubois, mayordomo, que después pasó a ser medio como un asistente de gobernador, que pasaba a ser el propio gobernador, pues terminaba solucionando absolutamente todo. Una comedia muy fresca, muy divertida, de fines de los 70, principios de los 80, que Canal 10 la repitió hasta mitad de los 90, inclusive. Y bueno, me la puse a buscar en YouTube, digo, a ver qué encuentro, porque una serie que tuvo tantas temporadas, y vos sabés que no, vos sabés que está en inglés, y ni siquiera están todas las temporadas completas, y está únicamente en inglés, tampoco la encontré en español de España, solo en inglés. No hubo manera, no pude volver a escuchar ese Benson y esos personajes de la serie con esas voces con las que yo los veía de chico y los escuchaba. Quedaron solamente chico. En tu memoria. Solo en mi memoria, bueno, obviamente, y lo hemos hablado hasta de cansancio, ¿no? Esta mala costumbre de los canales de aquí de no archivar lo que emitían. No hay archivos de lo que se pasaba en este país. Muy a veces pocos. se regrababa encima de las cintas y se terminaban perdiendo los archivos. Y se terminaban arruinando las propias cintas, ¿no? Una pena. Y pasó con Benson, que inclusive fue una serie que se repitió hasta mitad de los 90, y hoy en día no hay archivo ninguno de ese Benson, ¿no? Repito, de la versión original en inglés hay. Tampoco está todo. Una serie muy conocida en su momento. No es la única, hemos hablado de muchas otras también. Exacto. Bueno, hablando de morenos, acá lo tenemos, trajimos Siempre tenemos como un material visual. Exactamente, como para complementar un poquito el panorama, si querés acercar ahí para que vea la gente. Es un DVD, en este caso, es un compilado de 3 series, o sea, hay un episodio de cada serie, uno de Zack y Cody, otro de Hannah Montana y otro de Cory en la Casa Blanca. Y hablando justamente, como decimos, de otro moreno, no, en este caso no es Benson, es Cory. Que fue una serie que yo la vi en mi adolescencia, la pasaban en Disney Channel, era una sitcom que tuvo solamente 2 temporadas, no fue tampoco tan exitosa, pero bueno, como a veces pasa, uno particularmente por algún motivo te llega, te toca, y la verdad que le tengo muchísimo cariño. Llegó un momento que esta serie se dejó de pasar, y bueno, estamos hablando de una época que tampoco en internet había demasiada cosa para ver, no había el streaming que hay hoy por hoy. Así que dependíamos muchísimo de lo que programaban los canales. Esto estoy hablando del año 2008, más o menos, en el caso de Cory en la Casa Blanca. Fíjate que no es algo tan viejo, ¿no? No. Pero en esa época todavía no estaba esta onda de ver tanta serie por internet. Y más adelante, o sea, fueron pasando los años, yo quise volver a ver la serie y la intenté buscar en internet y no, me pasó que creo que encontré un capítulo ahí medio perdido. Esto de encontrar capítulos perdidos. En parte subido a YouTube y era como lo único disponible. Recién creo que fue el año 2014, que fue en una celebración que hizo Disney Channel por el aniversario, que empezaron a pasar muchos clásicos que retornaron a la programación. Uno de ellos fue Cory en la Casa Blanca. ¿Y qué hizo Disney en ese caso? Armó como una mini plataforma dentro de disneylatino.com y empezó a subir algunos episodios de estas series retro que estaban pasando. Una de ellas era Cory en la Casa Blanca. Recién ahí pudimos ver, por lo menos la primera temporada que subieron, bien, en buena calidad, con su doblaje latino correspondiente. Recién ahí, para los que estábamos nostálgicos, que hacíamos mucho tiempo que queríamos ver Cory en la Casa Blanca, pudimos ver algo. Y quedó en eso. Porque, ¿qué pasó con esta serie? Ahora hablando también del tema de los DVDs que estamos mostrando Nunca se editó ninguna temporada completa en DVD. Este es uno de los casos que, bueno, armando este compilado, justamente de casualidad se incluye un episodio de Cory en la Casa Blanca, pero no hubo ningún box set dedicado completamente a la serie. El armado de DVDs ha ayudado mucho a rescatar series. Vos estabas hablando de series bueno, cuyos protagonistas eran negros, morenos, afrodescendientes, como cada quien prefiera decir a esa raza, pero hay una serie muy, muy, muy famosa en donde justamente se ponía al negro en una situación
no de mayordomo, de asistente, sino de profesional, por supuesto, como corresponde, que fue ni más ni menos que el show de Bill Cosby. Yo creo que yo digo el show de Bill Cosby y no debe haber nadie de 30 para arriba que no sepa de qué estamos hablando. Bueno, ¿cómo nos ha costado encontrar esa serie que fue tan icónica, tan importante y tan exitosa en prácticamente todo el mundo? Acá en Uruguay también. Bueno, acá fue una cosa imponente, todo lo que la repitió Canal 10. Sí, pero porque tuvo. No fue mi éxito. época, desgraciadamente. Yo he visto alguna cosa yo pude ahí vivirla, pero fue un éxito tremendo. Y recurrimos a YouTube y lo que encontramos son cosas en español de España. Es increíble. A veces, en inglés. Sí, a veces podemos pensar que puede ser por, bueno, los sucesos que ha atravesado Bill Cosby, no todas las denuncias, ha estado preso. Bueno, ese quizás también pudo haber habido alguna censura, ¿no? En ese sentido quizás lo podemos tomar como un motivo, pero como para no subirlo a una plataforma. Bueno, el hombre quedó como un poco manchada su imagen con el tema de las denuncias, de todos esos problemas que acontecieron con el transcurso del tiempo, y de repente las productoras tomaron la decisión de no subir la serie en la plataforma. Eso de repente podemos tenerlo presente, puede ser una teoría. Pero hay muchísimos fanáticos en la vuelta, fans de Bill Cosby. Sí, claro. Que por algún motivo pueden subirla de repente en alguna página o en algún blog. Bueno, sabemos que rondan siempre blogs, páginas o mismo usuarios de YouTube que también suben contenidos cuando los dejan, cuando cuando justamente no entra en juego. ¿Qué problema de copyright? A veces zafa, pero siempre hay muchos fanáticos. Y sin embargo, no hemos visto que se comparta material de Bill Cosby en latino. Porque fue una serie que no pasó desapercibida, una serie que hizo escuela, que inclusive cortó un poco con el racismo que había todavía en Estados Unidos, ¿no? Porque recordemos que Bill Cosby era un doctor, el personaje que interpretaba Bill Cosby, el doctor Huxtable, un doctor reconocido, y bueno, todos los mensajes que daba, ¿no? A favor de la igualdad. Era muy importante, más allá de lo que pasó con el actor en sí, lo que transmitió mediante la serie fue muy bueno y el guión es espectacular. Ayudó mucho a la evolución de la sociedad y a la lucha contra el racismo. Y hay que decir que además cargado de un humor notable, inteligente, sano, familiar, buenísimo. Ahora, siguiendo por esta estructura de series donde los negros, los afros eran protagonistas, yo no puedo dejar de recordar una que a mí en lo particular me gustaba muchísimo, que era Sanford and Son. Este viejo cascarrabias que hacía fletes, que juntaba chatarra con el hijo. El hijo era muy dócil, el padre era infumable, tenía un carácter y ahí se iba formando todo el desarrollo de también una sitcom que hizo historia, porque fue la primera en la que tuvo protagonista un afrodescendiente. También aquí también emitió Canal 10, pero tampoco se encuentra nada. Lo único que está de Sanford and Son es en inglés. Están prácticamente las 6 temporadas de la serie, pero solo en inglés. Tampoco se ha encontrado nada de doblaje en español latino. Creo que tampoco hay en español de España. A veces obstaculiza un poco el hecho de no ser retransmitidas en un futuro. Sí. Porque, por ejemplo, no sé, El Príncipe del Rap, que es una serie que también, hablando de morenos, de tema de la igualdad, de no al racismo, una serie que también tuvo todo eso, ese condimento, y también aderezado con la comedia fantástica de Will Smith. Sin embargo, esa serie, gracias a que se continuó retransmitiendo, mucha gente la grabó. Claro. Y si vos buscabas, siempre desde hace mucho tiempo, cosas del Príncipe del Rap en internet, encontrabas, porque se transmitió por Warner, después la pasó Nick at Night durante varios años. Claro, además que se retransmitan por canales internacionales, porque, por ejemplo, Sanford and Son, yo la vi que la están dando en un canal, pero que es de Estados Unidos, que no tiene proyección internacional. Entonces, claro, queda como en ese mercado, digamos, ¿no? La importancia es que se retransmita en canales, como decís vos, que tiendan puentes hacia Europa, América Latina, etcétera, ¿no? Que amplíen un poco el tipo de público. Y ahí es donde las series que no entran en ese juego se van perdiendo, ¿no? Uno se empieza a quedar en la memoria y después dice, papucha, y la serie fulana. Y a veces nos pasa también que no recordamos el nombre original de la serie, porque recordamos el nombre
de la serie traducida, como eran traducidas, por ejemplo, de los canales de acá. O a veces directamente se nos borra de la memoria porque éramos muy chicos. También. Hay que decir que muchas veces las traducciones no tenían nada que ver con el idioma original. Por ejemplo, acá, Step by Step, que era paso a paso, acá Canal 10 la emitió como Los tuyos y los míos. A propósito de tuyo y mío, algo que es tuyo, mío y de todos es la tanda. Vamos a un corte. Vamos al corte y ya volvemos. Estudio García, abogados. Continuando con la trayectoria del doctor Adán García, con más de 30 años de experiencia, siendo pioneros en accidentología vial. Asesoramiento gratuito. Staff integrado por las doctoras Silvia Carreras, Valeria García y Silvina Gutiérrez. No dude en consultar. Usted tiene derecho. Atención lunes y miércoles de 12 a 16 horas. Deje su mensaje por el teléfono 4372-3980 o por el celular 091-917493 y lo llamaremos a la brevedad. Estudio García, abogados. Y seguimos acá. Estábamos recordando los tuyos y los míos, paso a paso, step by step, como quieran llamar. Hay algo de eso también en la serie, ¿no? Hemos visto algo por YouTube, también subido, pero poco. El piloto, que creo que lo emitimos acá en Zapping Vintage. Exacto, sí. Bueno, ha pasado con todas estas series familiares. En su momento yo me enganché mucho también con Full House, que es una serie también de esta índole de comedia familiar, sana, que se puede emparejar un poquito con lo que es esta onda de paso a paso. Y también estuvo perdida. Totalmente perdida. Hace años yo la intenté buscar. Había un usuario que recuerdo que tenía una página web y que hacía, como la estaban retransmitiendo en un canal abierto, no recuerdo en este momento de qué país en particular, pero el tipo la grababa, o sea, cuando él podía, tampoco era que podía grabarla todos los días, pero cuando podía la grababa, y en la plataforma, en su blog, iba subiendo algunos episodios intentando rescatar, y estaba bueno porque era la única manera de verla. ¿Cómo ese trabajo pasa a manos de particulares y no de las productoras y no de los medios, ¿no? Mirá cómo estamos poniendo el hincapié en que la gente que es fanática de la serie es la que se toma el trabajo de grabarla, después digitalizarla, después subirla, después, bueno, todo eso. Por suerte, luego esto cambió, porque ya Netflix adquirió años más tarde Full House, y sí, ya la subieron en alta calidad, completa, sin ningún logo ahí. Bueno, en el caso de Full House sí, pero ¿cuántas series han quedado por fuera, como decíamos, de las plataformas, de estos canales internacionales? Entonces van quedando como al margen de todo. ¿Sabes qué? Yo me acordaba hace poco, lo había hablado contigo, y la verdad que habría que hacer un agradecimiento a la gente de, si nos ven, a la gente de Placas TV Uruguay, pues la verdad que son una fuente espectacular de archivo de este país. Yo te decía a vos, ¿sabés que a principios de los 90 había una serie que se transcurría en un hotel, que era muy alocado, un ascensorista que dejaba estacionado el ascensor entre pisos porque era miope? Una alemana que era como una encargada de limpieza, que era muy exigente, que estaba enamorada del gerente, que el gerente a su vez tenía un hijo, que bueno, que Mel Brooks estaba en la vuelta. Y yo te decía, se llamaba El Gran Hotel de la Risa en Canal 10, iba en el prime time del 10. Y yo te decía, bueno, El Gran Hotel de la Risa, no sé cómo buscarlo porque no sé cuál es el nombre original, ¿no? Intentaste buscarlo con ese nombre y no había manera, recurrí a la gente amiga de Placas TV y me tiró la posta que era una serie que llamó The Nut House, sería La Casa de los Tontos, algo así. Los locos. Que tuvo una temporada sola, o sea, se canceló por baja audiencia en Estados Unidos. Sin embargo, en Uruguay fue emitida en horario central en Canal 10 y estoy seguro que esa serie se repitió. Porque fue una serie que tuvo 11 capítulos, pero yo recuerdo haberla visto mucho más que 3 meses, o sea, la deben haber repetido seguramente. Acá funcionó esa serie. Claramente, cuando recurrís a buscar algo de eso, lo único que hay son algunos capítulos en inglés. Porque inclusive fue una serie que ni siquiera se había repetido en Estados Unidos. Porque, claro, no tuvo audiencia, fracasó. Pero algo tuvo, ¿no? Cómo es esto de la cultura de cada país es alucinante, porque no se puede explicar, es intangible. Que acá en Uruguay sí funcionó. Porque para algo, o por algo mejor dicho, el Canal 10 lo estaba pasando en horario central. Y es más, y luego la repitió. Yo tengo muy buen recuerdo de esa serie, sin dudas.
Pero claro, mirá la memoria que yo tuve que hacer de algo de hace más de 30 años. Y tuviste que recurrir hasta una ayuda porque tampoco... No había manera, buscando por inteligencia artificial, tiraba cualquier cosa, cualquier dato. Hasta que esta gente, que claro, tiene como todo ese archivo de la tele uruguaya, claro, lo tiene de la teoría, porque de la práctica tampoco me pudieron conseguir un material de la promoción de Hotel de la Risa acá en Canal 10 o de un extracto de algún capítulo emitido en español latino. Bueno, qué bueno sería eso que se rescaten, en el caso ahora hablando del 10, todas esas promos tan buenas que había, bueno, en ese momento con la locución de Humberto de Vargas, sí, de todas las series espectaculares que tuvo el 10, de Aprendiendo a Vivir, de Dawson's Creek, de Beavis and Butthead, bueno, el Gran Hotel de la Risa. Y estaría bueno ver esos spots de vuelta con las imágenes, con totalmente, las locuciones, promocionando los horarios. Bueno, uno que de repente es fanático de la televisión de antaño, a uno le llama la atención. Bueno, es que hemos hablado mucho de las series de Canal 10. Capaz que para ser un poco más democrático, de repente, cuando hagamos una segunda parte de toda esta charla tan linda que estamos teniendo de estas series, vamos a poner hincapié de repente en los otros canales que también tuvieron muy buenas series. Pero es cierto que el 10 hizo escuela en mucho de esto de las series familiares, ¿no? Y creo esto de Tándem de la Risa, que hemos hablado en Sapin Pintas de Radio en los 90, de emitir 2 series cómicas del pasado, o a veces no tan del pasado, porque me acuerdo que daba Mr. Bean, que en aquel momento no era tan nostálgica, era bastante contemporánea, sobre el final de la programación, como para que uno se vaya a acostar mirando series de comedia, divirtiéndose sanamente, con una sonrisa. Mirá, bueno, luego replicaron un poco años más tarde, cuando pasaban a las 12 la teoría del Big Bang y 2 hombres y medio, que era como para cerrar de repente la jornada en algunos veranos, también con lindas series con mucho humor. Sí, también hubo series que no eran comedias, pero que eran buenísimas, ¿no? Como Matlock, de la cual también, increíblemente, no hay nada en español latino, está todo en inglés. De Jakey McCabe o Jakey el Gordo sí encontramos algunos capítulos, tan solo algunos capítulos, siempre de en español latino. Siempre de particulares, nunca de los canales, nunca de ninguna productora. Y esto, como digo, ¿no?, muestra la importancia de que es fanático de la televisión, cómo ha ayudado a que todas estas series de la nostalgia de todos nosotros sigan manteniéndose y se pasen de generación en generación. Por una cosa de orgullo decir, mira, yo veía esto, yo miraba esto, mira qué bueno que estaba. Y muchas veces uno demuestra a gente más joven, me ha pasado a mí contigo, y que vos digas, mirá, sí, la verdad que estaba bueno esto. Yo no lo conocí por un tema de edad, o a veces al revés, gente más joven enseñándonos a gente un poco mayor que por un tema de edad no nos disponíamos a ver series tipo juveniles, y digo, mirá lo que me perdí, mira, si yo esto lo hubiera visto cuando era más joven, por ejemplo, Big Time Rush, si yo lo hubiera visto cuando era más joven me hubiera encantado, pero como me agarró más de grande, no lo vi, tampoco lo han repetido demasiado, entonces bueno, también todo este tipo de cosas va quedando perdido. Exactamente, sí. Pero paso a paso, de a poco, por suerte, van apareciendo cosas. Cuesta bastante. Cuesta bastante, en gran medida, como lo decimos, por particulares. En otras ocasiones, las productoras que suben a las plataformas, porque se llega a un convenio, a un contrato, y ahí van apareciendo ciertas cosas que a veces también eso tiene un límite, porque por ejemplo, sí, a mí me pasó con ¿Quién manda quién?, que yo la empecé a ver en Pluto TV, una serie que yo no la conocía, me la había recomendado un amigo más cercano a tu edad, que la vio en su momento en la década del 90. Me dijo, no, tenés que ver esto. Bueno, aproveché que la subieron en Pluto TV. Me fascinó ¿Quién manda quién? También otra comedia muy linda, familiar, sana, con un humor impecable. Pero claro, la tuvieron un par de años y por temas de contrato, el contrato termina y la quitan de la plataforma. Sí, cómo estamos supeditados mucho a eso, ¿no? Sigamos festejando que los particulares sigan subiendo las series. Qué ganas de seguir hablando de esto y cómo se nos ha ido el tiempo realmente. Pero creo que amerita hacer una segunda parte, ¿no? Vamos a hacer una segunda parte. La próxima edición de Sapin Vintage, así que quédense ahí en sintonía siempre. Los martes a las 21 horas, también en las repeticiones, en las redes sociales, lo dijimos al comienzo, en Facebook, en el Instagram. También pueden seguirnos en YouTube, Sapin Vintage TV, con todo el buen contenido vintage que siempre tenemos ahí para ustedes. Sin duda, Simón y yo los esperamos por el 6, por Facebook, por Instagram, por YouTube, por cualquiera de esos medios, para estar charlando y compartiendo nostalgia de la buena con todos ustedes. Y como le decimos siempre, mientras tanto, buena semana para todos.